Tercera parte de lesiones en el fútbol. Ya has visto la primera y la segunda parte, segundo capítulo. Pues el de hoy te va a alucinar, porque hoy vamos a hablar de 3 patologías muy comunes: las contracturas en el juego, la rotura de menisco y la rotura del ligamento cruzado anterior. El vídeo de hoy es bastante técnico pero flipante. Comenzamos después de la introducción. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de COES Osteopatía. Como bien os he dicho en la entrada, hoy vamos a hablar de 3 patologías, 2 de ellas bastante comunes, como son las de los meniscos y los ligamentos de la rodilla, y la otra un poco más corriente, ya que hablaremos de esas diversas contracturas que se pueden originar como consecuencia de los contactos hombro a hombro, caídas al suelo y sus diferentes golpes y consecuencias. Y vamos a hacer una pequeña mención a los porteros, que sufren de estos paradones que se tiran en el aire, como la conocida trocanteritis. Bueno, contracturas varias en el fútbol, contracturas millones. La contractura muscular del fútbol es una de las lesiones musculares más frecuentes de los futbolistas. Para saber qué es una contractura muscular, sus causas, cómo se produce y cómo prevenir una contractura muscular en el fútbol, te pueden ayudar a saber evitar esta enfermedad tan puñetera. Lo más importante que tienes que saber es que no son lesiones graves, pero sí que son lesiones que van a necesitar que acudas al médico o al terapeuta para ser tratado. Imagino que ya sabes cuál es la función del músculo, que es contraerse y relajarse para producir movimientos. Así el esqueleto se podrá mover y así podrás mover el brazo, la pierna, los dedos, pero también podrás caminar, correr y por supuesto respirar. No olvides que para poder respirar necesitas contraer y relajar los músculos intercostales, los músculos que tenemos entre las costillitas. El 10% del cuerpo humano está formado por piel. Los músculos son la estructura de en torno a un 40% del cuerpo humano. Quien controla el sistema muscular y ordena sus movimientos es el sistema nervioso central. Además, también existe un músculo con autonomía propia, que es el corazón. Ahora te voy a explicar en primer lugar qué es una contractura muscular, para un poco que nos quede claro. Veréis, la contractura muscular en el deportista se produce cuando el músculo se contrae de manera involuntaria e incorrecta y ya no vuelve a su estado de relajación normal. La contractura muscular en el futbolista no va a desaparecer y va a continuar en el tiempo, por lo tanto, pues va a necesitar de un tratamiento para que desaparezca. Lo que tú vas a notar si te palpas la contractura muscular es un nudo o una bola dura. En ocasiones, pues también es conocida como contractura muscular con el nombre de nudo muscular o bola muscular. ¿A quién afecta fundamentalmente la contractura muscular en el fútbol? Bueno, pues no solamente a los futbolistas que presentan una contractura muscular, sino que la contractura del músculo puede afectar a cualquier persona. Desde el punto de vista muscular, puede afectar a cualquier músculo del cuerpo, pero es importante que conozcas que el músculo se puede contracturar con mucha mayor frecuencia en deportistas, futbolistas, personas que practican deporte con frecuencia, personas que tienen de forma habitual malas posturas corporales, aquellas personas que trabajan muchas horas sentadas, personas mayores, personas con trastornos de ansiedad o estrés, personas que realizan movimientos musculares de mucha repetición, tanto en el trabajo, en su vida diaria habitual, deportistas o personas que practican cualquier tipo de deporte. ¿Qué tipo de contracturas musculares nos podemos encontrar en los futbolistas? Bueno, pues fundamentalmente existen 2 tipos de contractura muscular en el mundo del fútbol. Digo el mundo del fútbol porque son los vídeos, pero es para cualquier deporte o aquellas personas que practican. Las 2 contracturas es, en el fútbol me refiero, el sobreesfuerzo durante el ejercicio físico. Daros cuenta que el mecanismo por el cual se produce este tipo de contractura muscular es el siguiente. 1. Por acumulación de metabólitos de desecho producidos durante el ejercicio físico. El músculo no es capaz de limitar esos metabólitos. Los metabólitos se acumulan en el músculo. ¿Cuál es uno de los metabólitos? Pues, por ejemplo, el ácido láctico.
También otra por contractura muscular en el fútbol después de un esfuerzo físico. Daros cuenta, el mecanismo por el cual se produce este tipo de contractura muscular es el siguiente. Después de un esfuerzo físico intenso, el músculo está en tensión y no es capaz de volver a su estado de relajación y de reposo. Otra, que el músculo se contrae pero no se relaja. Otra, que el músculo acumula mucha fatiga tras ese esfuerzo físico intenso o repetido. Y el músculo es una zona de un bloqueo que provoca ese propio músculo y contractura, ¿vale? Bueno, vamos a ver la segunda patología de las lesiones. Lesiones de menisco, pero primero os voy a explicar qué son, para qué sirven y qué función tienen los meniscos. Sí es cierto que el tema de los meniscos me podría tirar hablando 2 días, pero voy a intentar hacerlo muy resumido y contestar a vuestras dudas. Primero, ¿cómo es un menisco? Bueno, pues el menisco es una pieza de cartílago resistente y correosa en forma de C que actúa como un amortiguador entre la tibia y el fémur. Puede romperse o desgarrarse si giras la rodilla de repente, con el peso de tu propio cuerpo estando encima. Una rotura de menisco es una de las lesiones de rodilla más comunes en el fútbol. ¿De qué está compuesto el menisco? ¿Qué tejido es? Bueno, los meniscos se describen como 2 tejidos fibrocartilaginosos de color blanco, se sitúan sobre los platillos tibiales o los compartimentos medial y lateral de la articulación fémoro-tibial, denominándose menisco interno y menisco externo respectivamente. Los meniscos, como os digo, son fibrocartílagos en forma de semiluna que rellenan los espacios comprendidos entre las superficies articulares del cuerpo y poseen la función de estabilizar la articulación y servir de tope para los movimientos exagerados en dicha articulación. ¿De qué se nutre un menisco? Bueno, los meniscos están vascularizados, es decir, les llega sangre. Solo en la zona periférica, aproximadamente de un 10 o un 30% de la zona externa de los meniscos. El resto del menisco le llegan los nutrientes por difusión, a través de líquido sinovial, líquido que nutre y lubrica la rodilla. ¿Cómo se rompe un menisco? Bueno, pues en numerosas ocasiones las roturas meniscales se producen en gente joven, realizando deporte, el fútbol, el esquí, etc. El movimiento que produce el daño en el menisco suele ser un movimiento brusco de rotación con la pierna apoyada en el suelo y es un movimiento de flexión excesivo. ¿Dónde nos duele el menisco? Bueno, pues normalmente el síntoma y signos de la lesión de menisco, el paciente lo puede notar un dolor puntual en la zona interna de la rodilla. Si se trata del menisco interno, dolor que también se puede irradiar hacia el hueco popliteo, que ya os hablé en un vídeo anterior de él. Igualmente el menisco interno dolerá en la zona externa de la rodilla. ¿Qué pasa cuando se nos rompe un menisco de la rodilla? Bueno, pues cuando se rompe o se desgarra el menisco, se puede desplazar fuera de su sitio, se llama luxación de menisco, y la bloquea totalmente o parcialmente la rodilla, imposibilitando extenderla. Provoca un dolor agudo en los laterales de la rodilla afectada. Y os preguntaréis, ¿qué puedo hacer cuando se inflaman los meniscos? Bueno, en los primeros días de tratamiento, no quirúrgico, hablamos de no cirugía, es fundamental el reposo. Además, el hielo, el vendaje y mantener la rodilla elevada serán muy buenas prácticas para bajar el hinchazón, la inflamación. La terapia manual y la medicación antiinflamatoria terminarán con la rehabilitación de ese menisco. Vale, pues ahora vamos a ver la última de las patologías que os he mencionado al principio, que es la rotura del ligamento cruzado anterior. También tenemos el ligamento posterior, pero en el fútbol el 90% de estas patologías es la del anterior. Es que si hablamos de las dos, al final tenéis que cortar el vídeo, iros a cenar, os echéis una siesta y me imagino que estáis ya muy hartos de verme un poco la cara. Así que vamos a centrarnos en el LCA, ligamento cruzado anterior. Así que David, estad atento a este vídeo porque vamos a explicar y dar consejitos. Como os digo, también se llama LCA, por si lo veis escrito en algún informe médico, y estos son los ligamentos que unen el hueso del fémur a la tibia, es el hueso grande de la pierna. Crean una articulación tipo bisagra. El ligamento cruzado anterior y el posterior son 2 ligamentos fuertes que se entrecruzan entre sí en la mitad de la articulación. El ligamento cruzado anterior es un ligamento ubicado en el centro de la rodilla, justo por detrás de la rodillita, y que impide que con el fémur y la tibia se nos venga hacia adelante, ¿vale?
Las lesiones son cada vez más comunes y por lo general se producen cuando hay una rotación de la pierna y se aplica mucha presión, una fuerte presión hacia abajo. Se pueden producir lesiones del ligamento cruciforme anterior también, como por ejemplo cuando una persona que está corriendo se detiene rápidamente y cambia de dirección o gira sobre sus talones y por consiguiente se extiende demasiada la articulación. Se llama aterrizaje con rodilla recta. Estos tipos de aterrizajes con caída tienen importancia porque el riesgo de lesión que conllevan en determinados deportes son muy grandes. 2/3 de las lesiones del ligamento cruzado anterior suceden durante las caídas. De hecho, es particularmente importante en las mujeres que tienen una disposición mayor, desgraciadamente, a sufrir este tipo de lesiones. Si el ligamento cruzado anterior está roto, la articulación de la rodilla puede volverse inestable y va a afectar a la capacidad para realizar trabajos o actividades ya no atléticas, independientemente, sino cualquier tipo de actividad. Las lesiones del ligamento cruzado anterior están frecuentemente asociadas con otras lesiones, como por ejemplo el clásico desgarro del ligamento cruzado medial, que el menisco medial, uno de los cartílagos amortiguadores de la rodilla, lo componen. Este tipo de lesión es más frecuente en los futbolistas y en los esquiadores. Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior que los hombres, pero la causa de esta situación aún no se entiende completamente. Se sabe, pero no se sabe por qué, aunque puede deberse fundamentalmente a las diferencias de anatomía, menor fuerza del grupo del cuádriceps, del isquiotibial y al igual que el funcionamiento del grupo muscular. Se pueden diferenciar dos grandes grupos de factores: los extrínsecos, que son aspectos específicos del deporte, contacto, tipos de esfuerzos, equipamiento, el calzado, la superficie del juego, condiciones climáticas, y luego tenemos los intrínsecos. Estos corresponden a la edad, la inexperiencia, laxitud articular, género femenino, menos niveles de estrógeno, la fatiga muscular, menor propiocepción, la condición física, la fuerza, los factores genéticos y psicológicos. Y según el grado de afectación del ligamento cruzado anterior podemos encontrar rotura parcial en la cual puede o ser no necesaria la intervención quirúrgica, por ejemplo lo que le ocurrió a Raúl González en el año 2006 con un periodo de inactividad con rehabilitación de 2 a 3 meses, o la rotura total o completa en la que es necesaria la intervención con artroscopia. Para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior se pueden utilizar partes blandas del propio cuerpo como tendón rotuliano o semitendinoso, o utilizar tendón de Aquiles extraídos de los bancos de donantes. Cabe destacar que para la opción de utilizar tendón rotuliano se utiliza la técnica de HTH, hueso, tendón, hueso, puesto que al extraer parte del tendón en su extremo distal hay una porción del peroné en el extremo proximal, parte de la rótula, que luego servirán para anclarlos. Esto es lo que ha pasado a mi paciente David, que al final, por desgracia, pues tuvo que pasar por quirófano, aunque según conversaciones con Arantxa, con su madre, parece que la cosa va bastante favorable, va muy bien. Así que fuerza, amigo, que al final vas a volver a jugar igual o mejor. Bueno, después de la operación haremos 4 tipos diferentes de trabajo para dicha patología y que ésta se recupere al 100%. Estos trabajos son trabajo de propiocepción, trabajo de pilometría, trabajo de flexibilidad y trabajo de fuerza. No os voy a explicar cada uno de ellos, que me enrollo mucho, pero os voy a poner un pequeño vídeo.
Bueno, por regla general se suele estimar el periodo de recuperación en torno a los 6 meses. Pero este tiempo puede acortarse o alargarse dependiendo de las características fisiológicas del sujeto, su implicación en la rehabilitación y la capacidad mental para hacer frente a esta lesión. Los primeros días, alrededor de los 4 primeros días, pues tiene un reposo absoluto. Hasta las primeras 4 semanas, el primer mes, hace algo de trabajo de tonificación muscular del cuádriceps, de isquiotibiales y del psoas ilíacos. Trabajamos con lastres, con cargas, aunque comenzaremos trabajando sin ellos solo en autocarga, de 4 a 8 semanas, segundo mes aproximadamente. En esta semana se seguirá realizando los mismos ejercicios que en la anterior, aumentando los pesos, y se podrá trabajar más la flexión y el fortalecimiento en bicicleta, aunque seguiremos sin ponerle resistencia. Entre la semana 8 y 14, en esta etapa se anda con un gesto mucho más natural, se tiene una mejor movilidad en la rodilla y más musculatura y un poquito más de fuerza en todos los grupos musculares de la pierna. Bueno, las conclusiones finales es que a lo largo de este trabajo pues hemos podido ver las causas y principales factores de aparición de la lesión del ligamento cruzado anterior, y aunque la cirugía ha avanzado notablemente y los tiempos de recuperación pues cada vez se reducen más, es una de las lesiones más dañinas para los futbolistas y para los deportistas en general, por lo cual cabe tener en cuenta durante toda la vida activa del deportista una serie de recomendaciones que os voy a dar que reduzcan la probabilidad de lesión, pues como son los ejercicios de prevención para la rodilla, la sistematización de técnicas de aterrizaje para los saltos, tonificación y fortalecimiento de los diferentes grupos musculares implicados en la estabilización de la articulación, etc. Y por supuesto, dentro del campo de la preparación física, donde nos encontramos un poco todos, pues es fundamental conocer como los preparadores físicos fundamentalmente cuáles son las demandas y requerimientos físicos que tienen el deporte en cuestión, tipos de esfuerzo aeróbicos, anaeróbicos, duración, lácticos, alácticos, tiempos de recuperación, duración de partidos, etc. Para así de esta manera poder responder con las cargas de entrenamiento adecuadas y proteger de la mejor manera posible las articulaciones más implicadas en el movimiento. Bueno, y algo muy cortito, que es la trocanteritis, patología de los porteros de fútbol fundamentalmente, ya que al hacer las estiradas para bien parar un balón o despejarlo, pues ellos y ellas caen con la parte lateral de la cadera, y lo que vamos a ver es cómo podemos aliviar este dolor. En el caso de las trocanteritis no necesita en un principio un tratamiento exacto, por lo general se cura sin tratamiento, con un poco de reposo deportivo, disminución de las cargas de entrenamiento y aplicación de frío sobre la zona del trocánter. El tiempo de recuperación, hablamos de una trocanteritis base. La trocanteritis, normalmente la recuperación de esa bursitis de cadera puede tardar entre 4 a 8 semanas. También es cierto que estamos hablando de trocanteritis leves, como os digo, las que se han producido una bursitis calcificante como la de mi querido amigo Eduardo Alfonso Medina, que es el portero del club de fútbol Marianao Poblet de Sant Boi en Barcelona, y al final tuvo que pasar por quirófano. Desde aquí un saludo, Edu, chaval, sabes que te quiero mucho y que tu recuperación en general sea rápida. Bueno, amigos, vamos a finalizar el vídeo de hoy, que ha sido más técnico, pero creo que interesante, al menos para mí, que os he podido explicar, creo y espero detenidamente, las distintas patologías de las lesiones del fútbol, con sus respectivos vídeos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, nos queda una sola patología de las lesiones del fútbol, que es fastidiosa: pubalgia. Madre mía, qué dolor constante y sobre todo de impotencia de no poder hacer nada. Pero para eso estamos aquí nosotros los terapeutas en general y los osteópatas en particular. Bueno, amigos, amigas, el bicho, que cuidadito con él, pero que voy a cambiar de argumento de despedida y esta vez me voy a dirigir a los nocturnos del botellón. Veréis, me vais a poder decir que me vaya a la mierda, que me meta en mis cosas, pero os voy a decir algo que creo que es importante. Los excesos que hagáis ahora los vais a pagar más adelante, y algunos no tan adelante. Salir, divertiros, saltar, gritar, lo que queráis, pero para divertirse, amigos, no hace falta ni salir con cuchillos de casa ni con puños americanos, y tampoco joder las cosas de los demás. Así que disfrutar sin romper y sin emborracharos, y recordar las 3 síes: importante, interesante, instructivo. Hasta el próximo vídeo, saludos de COES Osteopatía.
I just need some time now to get things clear now, to get rid of my doubts, to get rid of my fears. I just need some time now to get things done now, the things I love.